Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez, Ulises Izquierdo, la realización de Covadonga La Cruz y la dirección técnica de David Sáez. Esto es un especial informativo de Finanzas.com sobre la crisis de Ucrania. Inversores, bienvenidos. Están con nosotros esta tarde en el Centro de Noticias de Finanzas.com José María Peredo. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes. José María es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Gracias por venir al Centro de Noticias de Finanzas.com. Y Javier de la Nava, profesor de Economía Internacional de la UDIMA. Javier, gracias también por acompañarnos esta tarde. Encantado de estar aquí y bien hallados. Profesores, ¿cuál es la raíz del conflicto? ¿Por qué de la noche a la mañana los titulares de la prensa internacional y de la que se edita aquí en España se llenan sobre informaciones relativas a un incremento de tensión en Ucrania? Bueno, yo creo que hay dos motivos para empezar a plantear la cuestión, ¿no? Dos motivos fundamentales. Uno es Ucrania significa una reclamación, un objetivo estratégico, un interés ruso desde hace tiempo, fundamentalmente desde que obtiene su soberanía o unos años después, en cuando Rusia vuelve nuevamente en el siglo XXI a encontrarse con fuerza. Es un objetivo porque considera Rusia que hay una serie de países y territorios que por su seguridad, por motivos históricos, por motivos también geopolíticos, pues necesita vigilarlos, tutelarlos o incluso integrarlos dentro de su soberanía. No sé si a esto se le llama recomponer el imperio soviético o no se llama así, pero evidentemente hay un interés ruso de esa naturaleza, ¿no? Y ese interés se viene a sumar en que en los últimos años hemos visto el debilitamiento del orden liberal tradicional y el proceso de creación o de configuración de un nuevo orden que se ha denominado de manera general de competición entre potencias y que no está definido. Y entonces en esa indefinición que aparece en determinadas ocasiones en distintos lugares del mundo, en distintos conflictos, pues encuentra Rusia el momento para hacer valer su digamos, solicitud, petición, intención de seguir avanzando en esa influencia en Ucrania, que ya empezó, como bien sabemos, en la invasión no violenta, pero sí armada de Crimea, y en también la provocación de las tensiones en la región del Donbass. Profesores, ¿la reglobalización que ha traído el coronavirus tiene algo que ver con este resurgimiento de las reivindicaciones de Rusia sobre su antigua esfera de influencia? Bueno, yo creo que este papel que está jugando, pretende jugar Rusia, se hubiera producido con o sin pandemia. O sea, la complicación pandémica es una más. Porque de hecho, ya lo veremos más adelante, el por qué surge esta crisis, independientemente de esos antecedentes históricos más o menos cercanos, porque esa guerra o invasión de la península de Crimea del 2014 tiene mucho que ver con el anterior presidente Yanukovych, filorruso, y luego precisamente pues, esos factores geoestratégicos que Rusia no quiere que su sombra no deje de seguir afectando a Ucrania, que yo recuerdo cuando existía la Unión Soviética, que se decía aquello de que Ucrania era el granero de la Unión Soviética. Es una región, es un país enorme, mucho más grande que España, que tiene unas características muy estratégicas, porque se abre al mar Caspio, porque de siempre la gran flota rusa en tiempo de los zares de la Unión Soviética tenía allí su base y lógicamente Rusia no se va a quedar tranquila viendo o intuyendo que puede haber algún tipo de problemas o desviación de esa condición de influencia y vinculación que Ucrania, según ellos, tiene que tener siempre con Rusia. Profesores, hemos mencionado a la Unión Soviética creo que un par de veces. ¿Están conectados, infiero de vuestras respuestas, los hechos actuales con la antigua Unión Soviética? O os cambio la pregunta, ¿Putin echa de menos a la Unión Soviética? Bueno, si cogemos todas las informaciones que hemos leído en los últimos tiempos, pues parece que sí, ¿no? Habría que recordar bastantes cuestiones, ¿no? Primero, que la Unión Soviética
no se inventó el imperio, la soberanía en todos los casos, ¿no? Parte fue provocada por el resultado de la Segunda Guerra Mundial, no me extiendo, pero también parte porque ya el imperio de los zares, como ha señalado mi colega, tenía unas extensiones territoriales que, por ejemplo, incluían a Ucrania, ¿no? Hombre, recordar a la Unión Soviética yo creo que no es demasiado productivo, porque Ucrania salió huyendo de la Unión Soviética. La soberanía de Ucrania en 1991 vino motivada por el final del régimen comunista y por la voluntad manifiesta de las sociedades del centro y del este de Europa por salir huyendo de una influencia no solo rusa, que probablemente también, sino fundamentalmente de un régimen totalitario comunista. Por tanto, el recuerdo a la Unión Soviética no le hace ningún bien al propio Vladimir Putin. ¿Tiene alguna relación? Pues hombre, evidentemente, ¿no? Además aparece la tensión entre en Rusia, que es heredera de los compromisos y de la soberanía de la antigua Unión Soviética, con la OTAN, que era precisamente la alianza defensiva que se enfrentaba y que se protegía frente a la Unión Soviética y al Pacto de Varsovia. Evidentemente tiene ahí un componente que nos hace naturalmente recordar aquella situación, ¿no? Pero yo creo que vivimos en un mundo afortunadamente postsoviético, donde las tensiones tienen que ver con los intereses geopolíticos, con los intereses de las grandes potencias. Las circunstancias se podían enmarcar, las circunstancias actuales, se podían enmarcar en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, para algunas cosas, las directrices que el Kremlin da hace referencia a la Unión Soviética y para otras no le interesa hacer esa referencia. Pero yo creo, por no desviarnos de la actual situación, aquí hay varios factores que han contribuido. Factores externos y factores internos. Vamos a empezar por los externos. Los externos es la consideración del Kremlin en el sentido de que esa vinculación de antiguas repúblicas soviéticas pues pudieran tener alguna desviación hacia esquemas políticos diferentes de los que siempre, o de los que, digamos, en la historia más reciente han tenido. Han pasado de ese régimen soviético a las autocracias en muchas de estas repúblicas. Entonces, ellos no quieren que el nivel de influencia y sobre todo en un mundo globalizado como este, conocedor, antes prácticamente ese telón de acero existía y no había ningún tipo de movimientos a ambos lados de la frontera, pero hoy tenemos que cualquier veleidad tendente a la democratización, pues vemos cómo acaba. Y tenemos ejemplos muy recientes. Bielorrusia, Kazajstán, ha habido una intención y decir, no, hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir. Entonces ese factor externo, externo/interno, pues es fácilmente detectable. No sabemos, porque no se conocen fehacientemente, la situación económica de Rusia, pero a través de distintos informes se cree que no es muy boyante. Últimamente ha habido algún tipo de problema económico. Y luego otro factor que se desconoce en el plano interior es el hecho de la situación pandémica, cómo se está desarrollando dentro de los límites rusos. No sabemos cómo están funcionando su vacuna, no sabemos, porque carecemos de datos, el nivel de víctimas de la pandemia que se están produciendo. Todos estos factores en ese ámbito interno. Tampoco es muy claro estos datos que se refiere, por ejemplo, en China. Correcto, correcto, pero el problema es que si esta situación, como decíamos antes, no se produjera en Ucrania, sino que se produjera en Mongolia, pues ya veríamos cómo todos estos datos iban a aflorar, ¿no? Y luego, y perdone que me extienda un poquitín, en el aspecto exterior hay varias circunstancias que facilitan estos movimientos, estas estrategias. Y es, por una parte, Biden no termina de... lleva
prácticamente un año. Muchas de las políticas que se querían poner no se están materializando. La administración Biden sigue teniendo digamos, ese aliento en el cogote de la anterior administración y la polarización que internamente en Estados Unidos se está produciendo. Europa, Alemania, el canciller acaba de llegar, lleva un mes, con lo cual es una situación también muy propicia para pillarle con el pie cambiado. Francia tiene elecciones dentro de 2 días. Reino Unido, pues ¿qué vamos a decir? Si sigue, si no sigue el primer ministro, sí, etcétera, etcétera. Con lo cual la situación de la Unión Europea tampoco está consolidada, lo cual viene muy bien que este tipo de prácticas o de actuaciones en el movimiento de ajedrez que se está produciendo. Yo esta mañana hacía la reflexión y se me venía a la cabeza la metáfora. Estamos asistiendo a una partida de ajedrez donde todavía no se ha comido ninguna pieza. Muchas de estas estrategias ajedrecistas, en el momento que cae la primera, caen un montón. Claro. Esperemos que en esta situación no se materialice de esa forma, ¿no? Una de las explicaciones que llegan desde Moscú es que la OTAN quiere llegar digamos, hasta su propia casa, ¿no? Hasta la puerta de su casa. ¿Podemos comprar este discurso de Putin o es absolutamente artificial? Bueno, en primer lugar, coincido bastante con el análisis que hace el profesor, igualmente. Yo creo que ahí hay una resistencia también por parte de Putin a que avance, vamos a decir, el fenómeno de la democracia, ¿no? El fenómeno de las libertades, de la transparencia, ¿no? El modelo occidental al que pues, obviamente los regímenes autoritarios pues, le tienen temor por lo que lleva, por el periodo de adaptación que necesita la sociedad, por, en fin, la desestabilización política en términos de alternancia puede producir. Bien. El discurso de Putin en cuanto a la OTAN. Pues hombre, la OTAN no vamos a negar que busca naturalmente un acomodo y un espacio cada vez más seguro y adaptado sobre todo a las exigencias del nuevo orden internacional y de lo que viene por delante. Entonces, claro, decir, no, oiga, no, es que la OTAN no tiene ninguna intención de... Bueno, no, eso no es así. Lo que ocurre es que no se trata de la OTAN, se trata de la voluntad soberana del Estado ucraniano, que es lo que está en juego esto en primer momento, ¿no? En primer momento. Entonces, ahí, claro, en un régimen democrático, si hay una mayoría importante, notable del país, una adecuada propuesta respaldada por sus leyes y su constitución, etcétera y tal, de vincularse con determinadas organizaciones o alianzas internacionales, pues esa es la soberanía del pueblo ucraniano, ¿no? Entonces, influir en esa soberanía de una manera preventiva o amenazante, como está haciendo en este momento Rusia, y trasladar a la OTAN el hecho de que no, usted como está desplegando, entonces a mí me fuerza, no. Esto no se puede interpretar de ninguna manera así. Lo que sí se puede interpretar es que el movimiento de 100.000 soldados, 100.000, y material a un país que está reclamando la potencia rusa, que además ha intervenido en él en 2 ocasiones, oiga, eso sí que significa un riesgo concreto y muy manifiesto. El hecho de que la OTAN haga maniobra en países miembros y que son cercanos a Rusia, puede naturalmente, eso sí, producir un sentimiento de inseguridad en Rusia. Bueno, vamos a negociarlo, vamos a hablar de ello y en una mesa de negociación a 2 bandas, 3 bandas o las que sean, ahí puede plantear, oiga, de hecho ya estaba planteado en determinados acuerdos y países el hecho de una serie de limitaciones y compromisos a los que llega la OTAN para de alguna manera no alterar la seguridad rusa y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la vía, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el discurso de Putin, que es en ese sentido más justificador, yo diría, a ver, Putin lo que ha pretendido en primer lugar, o de manera paralela, es hacer ver a la sociedad internacional, Estados Unidos, Europa, también a China, que es una gran potencia con capacidad de influir en sus rivales. Y eso de que ahora se establece un nuevo espacio en el cual un nuevo orden internacional, en el cual China y Rusia y Estados Unidos ejercen un nuevo orden bipolar, Rusia dice, no, aquí de bipolaridad nada, aquí estoy yo presente. Entonces, ahí ha tenido un logro que no tiene que ver con Ucrania,
que no tiene que ver con el... y sin embargo, pues evidentemente eso ha quedado manifiesto. Sí, punto, si me permites, adelante, por favor. Es muy interesante porque efectivamente la política exterior de Biden ha establecido recientemente que su contertulio, por así decirlo, era China, o sea, con quien tenía que ver la situación del orden global era con China. Claro, eso al Kremlin no le gusta nada. ¿Qué ocurre? Que la recuperación de estos encuentros vis a vis, como los que hemos tenido la semana pasada entre el secretario de Estado Biden y el ministro Lavrov, pues es recuperar esa situación de guerra fría, esa especie de vis a vis que se producían en la anterior. Es decir, Rusia vuelve a recuperar parte del terreno y quiere seguir estando en el ámbito de configuración de ese nuevo orden. Luego Putin echa de menos la Unión Soviética. Bueno, se podría llamar. Bueno, si alguien dice que echa de menos la Gran Rusia de Catalina la Grande, pues también tendría un sentido histórico. Sí, también o sea, es exactamente. O sea, Rusia, a través de su historia, y por lo menos la historia de los 2 o 3 últimos siglos, siempre ha sido autocrática, sea con los zares o sea con el soviet, pero siempre ha sido autocrática. Les interpreto, profesores. Si la OTAN hubiera dado un paso en Moldavia, por ejemplo, no estaríamos hablando de esto. Es lo que interpreto de sus respuestas. Bueno, es una magnífica pregunta. Si la OTAN hubiera reaccionado en alguna de los momentos en los cuales Rusia ha movido ficha en este sentido, no hubiéramos llegado a Ucrania. Bueno, indudablemente el momento ha cambiado porque el momento en el que Rusia ha ido moviendo ficha, en primer lugar, digamos que Estados Unidos no estaba en esa focalización del conflicto en zonas europeas, sino que estaba claramente desplegado en Oriente Medio en la lucha antiterrorista. Rusia en ese momento no era un rival en la lucha antiterrorista, sino que era un colaborador en la lucha antiterrorista, y estábamos en una dinámica también de probar ahí del cálculo y error que hace muy bien indudablemente el Estado ruso, el gobierno ruso, de lugares más pequeños, más concretos y puntuales, ¿no? Ucrania, estamos hablando, como decía el profesor, de un territorio limítrofe con muchos países, con 40 millones de habitantes, fortalecería la potencia rusa, afecta económicamente al conjunto. Bueno, y se produce en un momento en el cual Estados Unidos está redefiniendo su estrategia global y además habiéndola focalizado en la otra parte de Eurasia, en China. Por lo tanto, ha escogido un momento muy bueno. Pero ojo, la OTAN también ha escogido un momento muy bueno para reaccionar en la manera en la que está reaccionando. Es decir, también es muy consciente Estados Unidos y el conjunto de la OTAN de que si Moldavia podía pasarse por alto, Ucrania no se puede pasar por alto, porque abre también una expectativa a China con Taiwán, abre una expectativa de absolutamente establecer un poder de potencias, un power politics totalmente desregulado, ¿no? Entonces, yo diría que naturalmente una cosa es que el orden liberal se haya debilitado y otra cosa muy distinta es que a partir de ese orden liberal, ¿qué ha producido? Estabilidad en cuanto a las soberanías y al respeto por las soberanías, orden jurídico internacional, orden económico en términos de regulación. Oiga, esto no podemos dejarlo caer absolutamente en manos de aquí está el más poderoso que toma lo que considera en su momento porque piensa que el otro no va a intervenir, ¿no? Siempre, en cualquier orden de confrontación, no vence siempre el más fuerte, sino el que aprovecha la debilidad del contrario. Entonces, efectivamente, en este juego estratégico, pues hasta este momento, hasta este minuto, el Kremlin, sin pegar un tiro, ya ha conseguido varias cosas. Ha conseguido ese volver al tablero internacional, ha conseguido, por ir entrando en los ámbitos económicos, en ese nuevo orden económico, ha conseguido desde hace varios meses tensionar los mercados de energía, de productos energéticos y materias primas. Eso ya es otro factor muy importante. Y él
hay otro aspecto que se queda muy oculto, tal vez porque no se quieran reconocer determinadas debilidades, sobre todo en el mundo occidental, que es el tema de la ciberseguridad y la ciberguerra. No sabemos hasta qué punto todas estas situaciones, conocemos de casos que ya no se pueden ocultar, pero lo que desconocemos son la cantidad, desde mi punto de vista, los numerosísimos casos que puede haber que se producen estando su origen en Rusia, de ataques cibernéticos a determinadas empresas muy importantes, estratégicas, en el ámbito público y privado de Occidente. En ese sentido, yo me atrevería a decir ahí, para reforzar esa reflexión, que también deberíamos tener en cuenta que esta idea de los conflictos híbridos, ¿no? que está sobre la mesa en los últimos años y que efectivamente tiene un componente en los ciberataques y en la estrategia de cibernética, etcétera, digital, también muy importante, ¿no? Bueno, aquí lo que tendríamos que ver es que todo este conflicto híbrido que viene tejiéndose en distintos escenarios, el de la ciberseguridad, uno, el de las intervenciones puntuales y llenas de incertidumbre, como Crimea o el Donbass, otro. El de la desestabilización social y la desestabilización política de los rivales, otro. No me refiero solo a la acción rusa, me refiero a la acción de distintas potencias y países en terceros. Toda esta guerra híbrida, ojo, porque de momento ha desembocado en una confrontación. Un término me parece muy adecuado. Entonces, claro, esto nos debería de hacer reflexionar sobre, bien, bueno, estamos en este mundo en el cual, bueno, pues hemos permitido de alguna manera que se produzca esta competición y rivalidad, esta tensión, bueno, hoy te ataco de esta manera, mañana te destabilizo de esta otra, financio a tal partido, bueno, estamos de esta manera, bueno, ojo, porque esto ha derivado en una confrontación, ¿eh? Entonces, bueno, si es que seguimos con la vía diplomática y con la vía de la disuasión, vamos a aprovechar también para intentar clarificar un poco, profesor, para intentar ordenar un poco, pues por ejemplo, la regulación en el comercio y en el entorno digital, que bien conocéis y que está absolutamente en el aire, y tantísimas cuestiones, ¿no? Es decir, esto... Esas son las facilidades que tienen gobiernos autocráticos, China, Rusia, y que por muy deficiente que sea la democracia, no consigue, digamos, estructurar una base defensiva en este sentido. Con lo cual, siempre vamos a entrar en una especie de pulso con una mano atada, ¿no? Claro. Con lo cual, siempre vamos a tener déficit. Y, efectivamente, pone de manifiesto otro factor, como estos son como las cajas de cerezas, cuando uno mete la mano no saca una sola, sino salen muchas colgando, ¿no? Y es lo que Rusia ha denominado en varias ocasiones sus fuerzas pacificadoras. Esas fuerzas pacificadoras que han entrado o ya estaban en Bielorrusia, en Kazajstán, hablábamos antes de Moldavia. Rusia tiene desplegadas en la zona sur occidental de Ucrania, también no tal cantidad de tropas como las que tiene en la zona del Donbass, pero también es importante. Por supuesto que no se queda nada tranquila si ve que la OTAN pues está haciendo maniobras en Lituania, en Letonia, en Estonia. Entonces, todo ese tipo, es decir, son circunstancias que, claro, si uno ve un nubarrón que viene en esta dirección, pues una de dos. Lo más aconsejable es que te saques un paraguas, ¿no? Claro. Pero claro, siempre vamos a estar en una situación deficitaria respecto a que medidas que pueden ser tomadas por estos regímenes autocráticos, en regímenes democráticos, con todas sus deficiencias, no pueden ser tomadas. De hecho, las manifestaciones de los negacionistas de la vacuna da la sensación que es una de las grandezas de la democracia, ¿no? Bueno, poder expresarse, todo el proceso de la no verdad, el fake news, entonces nunca sabes, puedes sospechar de cierta reconducción y esas desestabilizaciones que te vas a encontrar en cualquier sitio,
Pues la misma Rusia está diciendo que las manifestaciones democráticas son como consecuencias de agentes infiltrados en Bielorrusia, en Kazajstán, en Ucrania, en su momento, que de alguna manera mueven este cotarro para fomentar respuestas, en muchos casos violentas, a su régimen establecido. ¿Hasta dónde llega? Esto es como la literatura. A lo mejor no es veraz, pero es verosímil. Profesores, hemos dedicado 25 minutos a analizar las raíces del conflicto, tiempo bien empleado porque si no, no podemos entender absolutamente nada. Me gustaría movernos, si os parece, hacia los otros dos bloques previstos, el de escenarios más posibles y el de consecuencias económicas. Vamos al de escenarios más posibles. Hemos apuntado algo antes, pero profesor, usted señalaba muy someramente el papel de Johnson, el papel de Estados Unidos de Biden. El nuevo papel me gustaría añadir, aunque creo que también lo mencionaba, de Alemania, que quizá guste o no está más cerca de lo que se piensa sobre estos puntos calientes, ¿no? Y no sé si ahí podemos analizar qué sucederá con mayor probabilidad, en función de vuestro conocimiento, si un conflicto, ya que estábamos hablando, ¿no?, del comportamiento casi decimonónico de Rusia, pues si volveremos a tener ahí un conflicto bélico a la antigua usanza, es decir, intercambio de tiros, si me permitís un poco la intercambio de misiles. Más bien de misiles, si me permitís un poco la expresión, ¿no? O si bien entraremos en una guerra de sanciones económicas, como ya ha amenazado Johnson, sin precedentes, creo que le cito textualmente, y del inglés. Vamos desglosando, os voy preguntando. Sí, ¿Tiene Biden y Johnson la necesidad de un conflicto bélico para solucionar problemas internos, los distintos problemas internos que tienen cada uno de ellos? Yo creo que no. Yo creo que la guerra realmente no la quiere nadie. El escenario está abierto, o sea, el conflicto está abierto. La posibilidad de que haya una intervención armada limitada probablemente existe. ¿Hay muchas posibilidades? No. Yo diría que no, porque está abierta una vía diplomática importante, distintas vías, porque absolutamente la acción de los principales líderes está sobre la mesa, porque ha habido unas medidas disuasivas y porque tampoco estaba absolutamente certificado ni avisado de que se va a intervenir por parte de Rusia, ¿no? O sea que yo diría que en este momento estamos en esa tensión que va a durar durante todavía algún tiempo, porque la mesa de negociación se va a llenar de reclamaciones por una parte y por otra, para luego poder negociar, ¿no? ¿Qué escenario a partir de ahí, si efectivamente no se produjera esa situación? Bueno, pues el escenario ideal sería ese de que se produjera ahí, bueno, pues una dinámica un poco de cambio, de adecuación al nuevo orden y de mejora de la relación en el centro de Europa, en ese sentido, reduciendo el riesgo de intervención, aumentando la seguridad de los actores, también incluido Rusia, etc. Rusia no va a renunciar a la influencia sobre Ucrania. En primer lugar, por esos motivos históricos de fundamentación. En segundo lugar, por la propia población ucraniana, muy importante, que a Rusia la reforzaría. En tercer lugar, porque es una manera que tiene Putin, que tampoco tiene muchas ideas más allá de poner los gasoductos y los tanques sobre el terreno de la negociación, no tiene otras muchas ideas, ¿no? Y la propaganda, esas tres. Bueno, ese sería el segundo escenario, es decir, que el conflicto se mantendría allí, no abierto, pero estaría todavía no cerrado tampoco por una negociación, ¿no? Entre esos dos escenarios nos vamos a mover, es decir, si Estados Unidos y Rusia encuentran una manera en la cual hay un win-win, que no sé si son unas tablas o un fortalecimiento o defensa de las dos posiciones. De paso a China hemos conseguido que ya esa bipolaridad desaparezca del escenario y hemos dicho no se puede invadir Taiwán porque mira las consecuencias, en fin, un win-win. Ese podría ser un escenario. El último de los que has planteado, ¿no? Las sanciones. Bueno, pues el profesor seguramente dará muchísimo mejor contenido a las mismas. Sería un escenario tremendamente negativo para Rusia, naturalmente, en mi opinión,
afectaría al conjunto de la economía internacional por motivos energéticos, pero por motivos de que, oiga, si se produce una tensión entre Rusia y la OTAN, la alianza como la OTAN, no pasa esto desapercibido por la economía. Entonces, evidentemente tendrá consecuencias, ya está viendo en los mercados. Por consiguiente, las sanciones económicas tampoco serían en ningún caso una buena noticia para poner fin al conflicto, ¿no? Sería una reacción que ya tuvo sus consecuencias, por ejemplo, en el caso de Crimea, la salida de Rusia del G8 y el inicio de las sanciones, que al final pues, ha sido un poco lo que ocasiona todo el deterioro posterior, ¿no? Indudablemente estos grandes temas son muy poliédricos. Hay análisis, o se pueden hacer análisis de todo tipo. Si nos circunscribimos al ámbito económico, estamos diciendo la conversión en mercados tensionados del tema tan importante como es el energético. Pero eso está, a su vez, introduciendo un germen, un virus, que ahora es palabra que está tanto de moda, desgraciadamente, pero está introduciendo el virus de la inflación en la economía occidental. Y, lógicamente, esa debilidad en Occidente, pues también le viene muy bien a Rusia, ¿no? Esta mañana estaba hojeando un informe que ha hecho JP Morgan sobre posibles escenarios económicos en el ámbito de la crisis y si se agravan, por ejemplo, pues algún tipo de enfrentamiento bélico, etcétera, etcétera, comentaba que inmediatamente habría un descenso de la producción, se circunscribía al petróleo, habría un descenso de la producción rusa de petróleo de 2,3 millones de barriles diarios y eso implicaría un incremento del precio del barril a $150. Si hacemos una extrapolación de lo que históricamente han sido las recesiones económicas en Estados Unidos, siempre han venido de la mano del incremento de los precios energéticos. Y ese es otro factor que hay que tener muy presente porque implicaría un verdadero debacle económico. ¿Qué ocurre? Y conectando con lo que hablábamos anteriormente, que no hay cosa que una más internamente que un conflicto exterior. Y eso a lo largo de la historia siempre ha sido así. Desde la Marcha Verde en Marruecos, en el Sahara, hasta cualquier conflicto. Nada más que tenemos que buscarnos un enemigo exterior y ahí lo tenemos. ¿Qué puede ocurrir si la actual administración en el Kremlin está fomentando esa creación, esa recuperación de volvamos a la gran Rusia? Pues que algún poder con peso específico en Rusia vea que si hay un pliegue en cuanto a esos posibles acuerdos, le puede decir, oye, no era eso lo que anteriormente habíamos hablado. ¿En qué quedamos? Entonces, ese factor de debilitación interna a mí también me preocuparía como una derivada no inmediata, pero sí muy grave. Hablando de debilidad interna, hay uno de los escenarios... Perdón. Sí, dime. Es que se me viene la idea. No hay que olvidar que ojalá y se queden solamente hipotéticos contendientes, son potencias nucleares. Claro. Les preguntaba, hablando de escenarios posibles, os preguntaba, que estamos casi entre amigos, hablando de escenarios posibles, ¿qué creéis que sucederá? ¿Cómo evolucionará la Unión Europea con la debilidad, la división que ya hay ahora mismo? Olvidé citar antes que parece que Macron ha decidido ocupar el vacío de Merkel aprovechando que también hay elecciones, ¿no? Pero, no va a venir Draghi. No sigamos poniendo ejemplos. No sigamos poniendo ejemplos, efectivamente. ¿Qué futuro espera la Unión Europea, según vuestro análisis, si finalmente continúa la escalada y no vamos a la desescalada con Rusia? Bueno, yo creo que la Unión Europea, dos cuestiones. Una, de momento ha reaccionado con una notable unidad.
Sí, yo creo que en términos comparativos hay que ver esto, ¿no? Lo vemos en términos comparativos con, por ejemplo, el conflicto de Irak. Bueno, lo podemos comparar con la compra de las vacunas. Con la compra de las vacunas, pero evidentemente, con mucho más recientes, ¿no? Pero por ver uno internacional, el conflicto de Irak se produjo una división clara, evidente y además entre las grandes potencias o entre las potencias europeas, ¿no? Hoy eso no se ha producido. Entonces eso hay que verlo como un aspecto positivo o precisamente para reforzar la unidad que en temas muy puntuales en este momento no se consigue. Pero, sin embargo, yo creo que sí se ha producido algo que el conflicto ha puesto más de manifiesto, y es, ante la ausencia de política exterior y de seguridad común clarificada y bien orientada, ya, ni tan siquiera definida, pues son las potencias las que funcionan de manera autónoma, y cuanto más potencia tienes, más capacidad, pues entonces tienes más voz y más presencia. Bueno, claro, eso debilita a la Unión Europea, el hecho de que no, ahora van Francia y Alemania, Italia y Polonia. España, ¿por qué no va? Esa es una cuestión que nos planteamos, evidentemente, pues porque van allí las que tienen más capacidades, entre las cuales España... José María, ¿en qué medida ha actuado la OTAN en esta respuesta conjunta de la Unión Europea? ¿No hay ahí una posible influencia? Claro que sí, la OTAN, pero en la OTAN yo creo que ha habido más protagonismo de los países, del conjunto de países en la OTAN, en la medida de que, claro, la OTAN pues decide más Estados Unidos, pero oiga, ahí hemos reaccionado España absolutamente siguiendo a la OTAN, que la Unión Europea en cuanto a ser capaz de hacerse oír con una voz única, porque no tiene esa voz única. Esto es una cuestión que ha vuelto a quedar de manifiesto otra vez y que es la principal debilidad que tenemos en política exterior. Va Macron, para hablar con Europa tuvo que hacer 7 llamadas. Ya está, va Macron y no va Borrell. Pero claro, es que Borrell no tiene capacidad de decisión, aunque esté actuando muy activamente, y es encomiable su papel, indudablemente. Esa es la debilidad que está poniendo sobre la mesa Europa, ¿no? Es decir, Europa tiene que ser muy consciente de, número uno, su compromiso de seguridad tiene que ser un compromiso más alto, como está vinculado con OTAN en el marco euroatlántico, pues tiene que ser más decidido ahí su compromiso. No se trata de ir al unísono en todo, pero, oiga, tiene que fijar unos criterios, tiene que fijar unos objetivos en donde la actuación ahí es clara y es única de la Unión Europea. ¿Va a significar un acicate para que avance Europa? Me temo que no. Me temo que no. Va a ser un acicate para que avance la OTAN. Ahí sí, porque va a volver a trasladar otra vez la seguridad ahí y es posible que aumente los compromisos, lo cual no va a hacer que en la Unión Europea, en su política exterior, salga fortalecida. Porque Polonia, si se ve agredida de alguna manera por la situación o desestabilizada por la situación que hay, inmediatamente va a reclamar a la OTAN o va a pedir ayuda a la OTAN, y mucho menos a la Unión Europea. Bueno, esto tiene que hacernos reflexionar. Y esto tiene que hacernos reflexionar sobre el hecho claro de que, uno, si hay una serie de países capaces de llevar a la Unión Europea a convertirse en una potencia autónoma o con mayor fuerza y presencia, tienen que actuar en ese sentido. Si lo que vamos buscando es que Alemania va buscando reducir su contrato de gas, no ahora, en un determinado momento, Francia hacerse presente, el otro, mal asunto. Javier. Hay varios aspectos que muy bien los ha apuntado José María y que tienen que ser tenidos muy en cuenta. Hoy por hoy la Unión Europea carece de esa política de seguridad y defensa común. Entonces hay una especie de transferencia o de representación hacia la OTAN para decir, bueno, mira, estos temas, como tú ya estás constituido, funcionas relativamente bien, prácticamente yo creo que todos los países de la Unión Europea están dentro de la OTAN, y entonces estos aspectos, y además todos somos pro-atlantistas y, si me apuras, pro-washingtonianos, con lo cual en ese aspecto no nos preocupa. Sí que es verdad que físicamente pues el denominado representante tiene que estar ahí, pero claro, a Borrell le puede callar si estuviera la señora Merkel o Macron en estos momentos. ¿Por qué? Porque no hay estatutariamente, no está configurado todavía en estos momentos. Entonces no hay más remedio que asumirlo. Y respecto a lo que
yo creo que con cierta tendenciosidad se ha dicho ¿por qué va Polonia y no va España? Pues por una sencilla razón, porque si el conflicto, y ojalá, no quiero dar ideas, se produjera en Marruecos, pues ahí, digamos, quien tendría mucho que ver sería España, o en Argelia, o en Libia con Italia, ¿no? Eso, indudablemente, esos factores geoestratégicos siempre hay que tenerlos muy presentes. Y Polonia, si el tema preocupa a Alemania, a Polonia en mayor medida. Primero, porque es un antiguo componente, es una ex de las, no República Soviética, pero de los países satélites. Y segundo, y es un factor que hemos apuntado, pero muy tangencialmente, pero que también tiene grandísima importancia, es todo el tema del suministro del gas. Es que si el Nord Stream 2, que ya en los últimos meses de la señora Merkel, y viéndolas un poco venir, se dice, bueno, vamos a paralizar esto, porque la intención rusa era evitar pasar por Ucrania a través del Nord Stream el gasoducto, y evitarse cualquier desarrollo de un papel de Ucrania en el suministro de la energía. Es decir, no, sobre el gas ruso decide Rusia, y esto lo vamos a hacer. Bien, es verdad que todavía no hay acuerdos en ese sentido y ahora, hoy por hoy, todavía se ve más difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Y entonces, claro, Alemania y Polonia pudieran ser los dos grandes perdedores si el nivel de tensión se traslada definitivamente vía intervención armamentística, se traslada a Polonia y a Alemania. O sea, es una situación de un tablero, esto parece muchas veces los juegos esos de estrategia, pero son reales, es que están ahí, hay que tenerlos muy presentes. A ver, José María, si os parece, entramos a analizar las consecuencias económicas más al detalle, porque vamos, el titular ahora mismo es: si se cumplen las amenazas de las dos partes, en Europa Central mueren de frío y en Rusia mueren de hambre. A partir de ahí tenemos derivadas, como señalabas, en algunas materias primas, en los metales, encareciéndose el gas, arrastras al petróleo, pero también hemos visto que las sanciones de 2018 sobre Rusal, sobre el exportador de aluminio, lo único que hicieron ya solo por el hecho de existir era encarecer el metal. A partir de aquí desarrollamos, si os parece, las consecuencias económicas. Me parece estupendamente. Lo primero es que que las sanciones no están, yo no las he visto explicitadas, ¿no? O sea, hay algunas especulaciones. El otro día el ministro de Exteriores dijo que no se daban para que no afectara a Rusia, en fin, las decisiones. Las fuentes comunitarias están perfectamente diseñadas. Eso, yo diría que ahí lo que hay es un intento tampoco de no hacerlas públicas para no desestabilizar la propia economía antes de que ocurra. Claro, es decir, quiero decir, a efectos, por supuesto, estratégicos, pero a efectos también económicos. Es que vivimos, el profesor lo dirá muchísimo mejor, en una economía muy abierta y muy interdependiente, de tal manera que se ve afectada de manera global en muchas ocasiones, y que se ve también desestabilizada o alterada por hechos, por publicaciones de informes, por declaraciones públicas, un poco por la atmósfera general, ¿no? Yo creo que en otros momentos económicos también ha sido así, por supuesto, históricamente, pero en este momento es muy sensible, me atrevería a decir, digamos, la economía internacional. Por consiguiente, esa sería la primera cuestión, ¿no? La prolongación de la tensión ya está ocasionando y va a ocasionar unas derivadas y unas consecuencias económicas. Y eso también tendría que hacernos hacer reflexionar sobre, oiga, vamos a ver cómo se soluciona el conflicto, no el ataque relámpago, sino la solución express, ¿no? Porque no se puede mantener esa tensión a lo mejor mucho tiempo. La segunda que yo plantearía sería la cuestión energética. La cuestión energética, que está en este momento como la prioridad en cuanto a las preocupaciones y que ha provocado la inflación, según efectivamente decís muchos los economistas, ¿no? Ha sido uno de los fenómenos que la han causado y demás, ¿no?
bueno, pues evidentemente los mercados energéticos yo creo que se verían altamente alterados por el tema de la conflicto, inflación, ¿no? que nos preocupa demasiado. Sí, no, y precisamente ese informe al que yo hacía antes referencia de JP Morgan, pues decía que la inflación en Estados Unidos pudiera llegar, si definitivamente el precio del barril se eleva hasta los $150, pues podría tener una inflación del 7,2%. Esto es igual a recesión económica casi inmediatamente. No, si sube, o sea, si se produce la tensión, sí, la menor producción rusa sí, serían 2,3 millones de barriles diarios. Eso supondría subir el precio del petróleo a $150. Sí, para JP Morgan, ¿a qué área atribuía el 7,5% de inflación? A Estados Unidos. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Perdón, no. Entonces, eso es igual a recesión prácticamente inmediata. Europa, olvídate de esa transitoriedad de la inflación que venimos diciendo últimamente, porque, claro, no puedes mantener las mismas conclusiones si entran en juego en el análisis otros factores. Eso es evidente y es de lógica, ¿no? Entonces, digamos, analizar los tres campos donde se han dicho que puede haber sanciones. Uno, ya lo hemos apuntado en el tema del factor energético y el gasoducto del Nord Stream 2, que está paralizado y que ya se empiezan a producir las consecuencias. Dos, tendríamos en el campo financiero esa posibilidad de exclusión del sistema SWIFT de transferencias interbancarias, que supondría una desestabilización de la cotización del rublo, prácticamente una devaluación que podría ser impresionante y un castigo importante. Y había un tercero en el ámbito de la producción real, que es, ya se ha apuntado, el hecho de que no se puedan exportar a Rusia aquellos productos que conlleven tecnología norteamericana. Esta misma mañana salía una información, una empresa de Torrejón que ha estado exportando drones a Turquía y que estos drones han acabado en Rusia. Entonces, bueno, pues esto... De todas maneras, estoy pensando que las protegidas de Pekín se estarían frotando las manos si llegáramos a ese escenario. Pero como suele ocurrir, digamos, en el ámbito más empresarial o más personal, las grandes fortunas salen de las grandes crisis. Entonces, pues indudablemente, primero Pekín está observando a ver por dónde van las cosas y luego ya veremos, pero de momento yo tranquilo, porque no va conmigo este enfrentamiento. Yo creo que, como en cualquier conflicto, uno no puede estar tranquilo, porque al final, si dos a mi lado se están pegando, a lo mejor el que tiene que llevar el traje a la tintorería soy yo, porque algo me salpica. Entonces, en el ámbito internacional, no podemos estar tranquilos, estemos cerca, muy lejos o extremadamente lejos en kilómetros del núcleo del conflicto. Lo mejor es que no se produzca y, desgraciadamente, y esto conectándolo con el ámbito diplomático, cuando se van reduciendo las posibilidades de alcanzar un acuerdo diplomático, se incrementan los riesgos de tensión armamentística. Y eso también es algo que está en la lógica del desarrollo de los acontecimientos. Javier, sí, perdona, adelante, José María. Nada más ahí añadir, en cuanto al Nord Stream, que ahí yo introduciría un elemento también, no ha entrado el concepto de los intereses geopolíticos, ¿no? De la geopolítica, ¿no? Porque en ese tablero al que se refería antes el profesor, ¿no? Dices, bueno, pues parece que Rusia lo que está haciendo es moviendo, ¿no? Del tablero euroasiático, ¿no? Aprovechando que Estados Unidos está en retirada en Afganistán, Oriente Medio, le sigo moviendo hacia afuera. Bueno, claro, ahí hay un concepto que es la geoeconomía, que ya sé que es cuestionado un poco también por los economistas, ¿no? Que dicen, bueno, eso de geoeconomía es un invento ahora moderno, pero bueno, Nord Stream tiene un componente de esto, ¿no? Porque el Nord Stream se puso en marcha, efectivamente, saltándose la territorialidad de Ucrania y de los países bálticos yendo por mar, a iniciativa rusa, pero a iniciativa de Gazprom, y además a iniciativa de un presidente de Gazprom alemán, que era Schröder.
Entonces, no en connivencia con Alemania, pero quiero saltar, pero bueno, en un acuerdo, ¿no? Los alemanes también entendieron que aquello. Más caro era hacer el Nord Stream por el mar Báltico, por supuesto, que hacerlo sobre el terreno, ¿no? Con lo cual el carácter comercial, digamos, o económico de la construcción no es la prioridad. La prioridad fue un sentido geopolítico, ¿no? Bueno, yo creo que eso también va a estar presente en las circunstancias económicas en el futuro, ¿no? Es decir, las potencias tienen que hacerse con un suministro y con una, digamos, estabilidad y fiabilidad económica, que es posible que a la desglobalización a la que te has referido ahora, al principio de la intervención, esté también en esa consecuencia a partir de este conflicto. Es decir, nos vamos a hacer también más conscientes de que necesitamos energía autónoma o diversidad de fuentes energéticas u otras formas de energía para que Europa no se quede desabastecida de un solo proveedor. Ya hubo un aldabonazo aquí con el asunto de Argelia y ahora ha habido un aldabonazo más grande con este. Eso es una consecuencia, yo creo que, de economía o de política económica muy importante también, ¿no? En aspectos, por ejemplo, el otro día comentaban como el transporte, profesor, el tema del transporte energético. Es decir, ahora, si tenemos que buscar nuevas, ¿cómo va a afectar eso al precio de la energía? Que hay que buscar barcos porque resulta que ya a través del gasoducto no llega, hay suficientes barcos. Bueno. Los cuellos que tenemos ahora en la distribución adicionales, claro, todo saturado. Ahí tenemos otro sector que probablemente se verá también ahí afectado, ¿no? Y en un momento en el cual estamos viendo cómo esa desglobalización está haciendo que muchas empresas o que la estrategia política de algunos países y potencias sea relocalizar determinadas empresas que estaban fuera. Por tanto, yo creo, me atrevo a decir, que en ese movimiento del orden internacional que vivimos ahora, del orden mundial político, evidentemente hay también un movimiento del orden en la estructura económica, ¿no? Esto es muy interesante. El tema yo soy un firme partidario del análisis geoeconómico. Claro. No estás solo. Estoy solo, y además por un ilustre economista, o sea que me encuentro muy respaldado. El tema ahora que estamos tratando de encontrar, porque los economistas lo bueno que tenemos es que siempre encontramos alguna explicación a un hecho pasado. Posiblemente acertamos poco a priori, pero a un hecho pasado lo sabemos explicar maravillosamente. Esta justificación, pues justificación entre comillas, de la inflación, del incremento de los precios, pues viene en gran medida con esos cuellos de botella que se están produciendo en el transporte, y que efectivamente pues implica mayores precios, desabastecimientos, a su vez otra presión alcista de los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es indudable un factor que hay que tener muy presente, pero yo siempre he mantenido que el gran Estado, el gran país que se ha beneficiado de la globalización siempre ha sido China. Y hasta ahora, como los precios del transporte eran relativamente bajos, pues nos podíamos plantear y nos podíamos aceptar que pedir o que nos suministre China. Pero ahora ya la cosa empieza a cambiar. Entonces, ese efecto boomerang que puede tener el hecho de que el transporte o se relocalicen empresas que han salido de muchos países y que vuelvan a venir, cuidado que estamos mandando el mensaje de a lo mejor no es tan malo un mayor proteccionismo, pero eso es una solución a muy corto plazo y con unos altísimos costes a largo plazo. Entonces, pero claro, ahí están los estadistas. Ahí está. Pero es un debate también muy interesante, que no tiene nada que ver con esto, pero reflexiono sobre los cuellos de botella. Quizá las normativas de la Unión Europea liberalizadoras en cuanto al tema de estocaje se está viendo que se están tirando en contra ahora. Pero ¿no? porque bueno. todo esto está cambiando, está cambiando y se está debatiendo. Y el detonante puede ser la crisis en Ucrania, como puede ser cualquier otra circunstancia, que un barco quede atravesado en el canal de Suez y se produzca esos cuellos de botella. El acelerador del cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el nuevo orden
El nuevo orden estamos definiéndolo continuamente. El nuevo orden económico, el nuevo orden internacional, etcétera, etcétera. Volvemos otra vez a una frase que ya he dicho en esta agradabilísima conversación que estamos teniendo, es que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de morir. La peor situación que en economía se puede producir siempre, desde Adam Smith o incluso desde que el hombre primitivo dijo que era más factible cazar un mamut y acumular comida, es la incertidumbre. Y ahora, si hay algo que define esta situación, es la incertidumbre. José María, si me permites, quería preguntarle al profesor de la Nava sobre los valores refugios, pero no te voy a preguntar sobre el oro, porque ya sabemos que los inversores están volviendo al oro. Y para criptomonedas. Ahí quería ir, Javier, casi que me has leído el pensamiento. ¿Crees que es el momento, la crisis de Ucrania ofrecerá al abanderado, ¿no?, de las criptomonedas, al Bitcoin, que parece que es quien tiene una mejor posición de salida, su oportunidad para erigirse como un activo refugio? Desde mi punto de vista, en absoluto. En absoluto. No, y lo estamos viendo, los primeros movimientos que tienen esta crisis se traducen en unos descensos impresionantes de las cotizaciones de las criptomonedas. Luego, de valor refugio, nada. Cuando antes cualquier situación, antes del nacimiento de estas criptomonedas, históricamente cualquier situación de crisis, empezando por las dos contiendas mundiales, esos valores refugios barra oro, hacía que ante una situación de crisis la cotización del oro subiera inmediatamente. Aquí ocurre justo lo contrario, luego ya nos está mandando un mensaje de que como valor refugio, insisto, desde mi punto de vista, y si mañana me tengo que morder la lengua, prometo venir a decirlo. Lo explicaremos a pasado. Claro. Pero yo las criptomonedas no lo veo. Y como valor refugio, hoy por hoy, con la salvedad del oro, y ya no en el mismo sentido que ha tenido históricamente, pero es que hoy por hoy no lo veo. No veo valores refugios de esos indudables. Profesor, si se quiere participar. Hombre, yo lo que, como valor refugio, por supuesto que no. Yo lo que sí veo es que la consecuencia puede, efectivamente, tener consecuencia negativa en el asunto de la inflación, ¿no?, que es lo que nos ocupa ahora, y esa es la perspectiva económica hasta donde llego yo ahora de manera más inmediata, ¿no? Es decir, tenemos la cuestión de la inflación delante, y esto, si fuera además un acelerador de la inflación, que tampoco tengo claro que vaya a ser así necesariamente, o que vaya a condicionarla mucho, pero yo creo que eso es lo que habría que vigilar también, ¿no? Es decir, que no se produzca, que no acreciente los males que en este momento tiene la recuperación, que está siendo muy, muy difícil y que además tiene unos fondos, en el caso de Europa, muy importantes que tenemos que poner en marcha, y solo vendría a desestabilizar todavía más la economía que la situación internacional y la tensión dificultara pues la puesta en marcha adecuada y eficiente, ¿no?, de los fondos que vienen europeos, ¿no? Estamos tan sensibles con el asunto sanitario, pues indudablemente cualquier factor que a una persona se le pueda mezclar con unas bajas defensas, indudablemente puede producir una circunstancia trágica. Lo apuntaba muy bien José María, si la situación económica en estos momentos va camino pero no está consolidada y nos encontramos con un nuevo factor de desestabilización, pues indudablemente la situación económica se podría resentir. Y claro, ya no es lo mismo, digamos, estar en una situación normal y que venga un chaparrón y que nos moje, a que decir, no, es que encima estoy un poco resfriado. Pues si estás un poco resfriado y encima te viene un chaparrón, mucho cuidado. Muy bien, pues muchísimas gracias por contextualizarnos de esta manera. Estaba pensando que si Biden hubiera estado aquí en el plato con nosotros, habría ofendido varias veces, porque hemos mencionado la inflación bastantes veces. Cualquier político seguro que hubiera salido Biden. Poco ha salido Biden. Yo creo que hubiera estado Donald Trump, hubiera salido bastantes más veces. La administración Biden, digamos, todavía no está consolidada, porque lleva un año y se está encontrando con muchísimos problemas, algunos de ellos
heredados o como consecuencia de aquello de que esos polvos trajeron estos lodos, pues algo parecido. Profesores, muchísimas gracias por hacer el streaming con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros por Y hasta la invitación. próxima, y a vosotros, amigos inversores. Muchísimas gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.